Saludos cordiales, estimados amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro de antemano que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. El ropaje de la fe y la idealización lo colgamos en una percha y nos vestimos con la razón. Dicho esto, el título de la 14ª lección es Los profetas adúlteros. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Jeremías capítulo 23, versículo 14. Voy a leer la versión de la Biblia textual, edición 1999. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible, adúlteros y mentirosos que apoyan a los malvados para que nadie se convierta de su maldad. Todos ellos me han hecho como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Los judíos habían elaborado leyes para casi todo, leyes que, como siempre, se aplican al pueblo, al más débil únicamente. En toda la historia de la Biblia hebrea no encontramos un solo caso en que haya sido juzgado un juez o un escriba o un sacerdote o un profeta mentiroso o cualquier otro líder perteneciente al grupo religioso. Es que la élite sacerdotal actuaba impunemente, sin ninguna fiscalización y con absoluta confianza, ya que ellos crean las leyes y los decretos en beneficio propio y están seguros de que todos los dioses del templo de Salomón son apenas instrumentos de fe del pueblo supersticioso que sirven para aumentar la productividad en la industria religiosa judía. Los judíos nunca tuvieron una religión, solo una tradición mezclada con la idolatría y el politeísmo, al igual que todos sus vecinos, incluso con dioses y sacerdotes importados. Así que las leyes engañosamente divinas servían únicamente como látigo para castigar al pueblo elegido para sufrir en manos de sus sacerdotes impíos. Así, en el Decálogo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18, dice: no cometerás adulterio. Esta ley obligaba a todos, al pueblo laico y al grupo religioso. Pero esta ley nunca fue aplicada a los poderosos, como en cualquier país del mundo, antes y ahora. Así que esta ley nunca se aplicó a los miembros de la élite sacerdotal, cuyo adulterio siempre fue denunciado por los profetas disidentes. Le voy a dar un ejemplo. El rey David cometió adulterio con la esposa de un soldado mientras estaba en la batalla. La señora se embarazó y para tapar la evidencia, David mandó asesinar a su esposo. El Dios Yahvé se llevó al niño inocente recién nacido y no a su padre, el adúltero y asesino. Y cuando David estaba en su lecho de muerte, le dictaba a su hijo Salomón a quienes debía asesinar estando en el trono. A este David, a este criminal, el Dios Yahvé le llama un varón conforme a su corazón, según Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Así que usted ya sabe cómo es el corazón del Dios edomita Yahvé. La pena está prevista en Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esta pena nunca se aplicó con el grupo de poder, con los santos de Yahvé, sino con el pueblo, con los débiles, con los desamparados. Este es el ejemplo de un pueblo que pretendía ser una luz para las naciones. Con esta presentación introductoria, arrancamos el tema que nos ocupa, los profetas adúlteros del Dios madianita Yahvé. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible, profetas adúlteros. El profeta Jeremías destapó la olla de la élite sacerdotal y nos permite comprobar la corrupción generalizada que siempre existió en el seno del grupo religioso en el poder.
sus denuncias concuerdan plenamente con la de otros profetas disidentes, incluso con los anteriores y posteriores a él. El Dios Yahvé se horrorizó al ver a sus profetas adúlteros, y sus profetas adúlteros nunca se horrorizaron con Yahvé. Para sus profetas y todos los levitas, Yahvé es solo la marca en la industria religiosa de Jerusalén y nada más. Yahvé aparece en el letrero del templo, pero adentro había dioses para todos los gustos. Así que la niña del ojo de Yahvé son los sacerdotes y no el pueblo. A quien ama con amor eterno es a los sacerdotes y no al pueblo. Note que la reacción del dios cananeo Yahvé es siempre de frustración, decepción, ira y venganza, pero solo eso. Sus grandiosas promesas quedaron atrás, porque él nunca había hablado, sino que fueron sus profetas adúlteros los que hablaron mentiras en su nombre. Jeremías capítulo 29, versículo 23 dice: porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Yahvé. Esta es otra acusación en contra de los profetas adúlteros protegidos por el Dios Yahvé. Los valores éticos y morales para los profetas no tenía sentido. Estaba en la ley elaborada por ellos, firmada por un Dios que ni ellos ni el pueblo creían. Caso contrario, no se explica la cantidad de dioses en el templo, y hablar de monoteísmo es una falacia, es una hipocresía. Dice Jeremías que los profetas de Yahvé cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en su nombre. Jeremías sabe muy bien que el profetismo es una propaganda político-religiosa. Por eso siempre aprieta la misma tecla, que todo es mentira, que nada es verdad en los labios del profeta, dando a entender veladamente que no existe el Dios Yahvé, como para que se comunique con algún adúltero y mentiroso. Así que son profetas mentirosos compitiendo en el campeonato de la mejor mentira. Oseas capítulo 7, versículos 3 y 4 dice: con su maldad recrean al rey, con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos adúlteros, son como un horno ardiente que el panadero deja de atizar desde que amasa la pasta hasta que fermenta. Este es el cuadro que mejor retrata a la élite sacerdotal. Nombran al rey, le rascan donde le gusta para que haga lo que los religiosos quieren, y si no, lo matan, así de simple. Toda la élite sacerdotal es adúltera y son semejantes a un horno, dice Oseas, refiriéndose a la intensa actividad hormonal de los adúlteros y mentirosos hombres de Yahvé. Basta con recordar que dentro del templo, desde la época del sumo sacerdote Elí, se adoraba a la diosa Astarte con prostitución sagrada. Así, el tabernáculo de reunión de Yahvé servía para todo tipo de reuniones, desde las más inmorales hasta las más sagradas. Este texto del profeta Oseas es una alusión directa al asesinato del rey Ela, hijo de Baasa, después de una noche de orgía sagrada de la realeza santa. Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 9 y 10 dice: y conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en la casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Sinri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Este es el retrato del pueblo elegido que vemos en toda la extensión de la Biblia hebrea. Y con estos procedimientos nada santos ni humanos, Yahvé pretendía que su pueblo fuera una luz para las naciones. En un momento Jeremías, impotente igual que su Dios,
estaba cansado y desmoralizado porque el Dios edomita Yahvé nunca hizo absolutamente nada para mejorar la condición moral de sus levitas. Así que el profeta Jeremías soltó el siguiente desahogo. Jeremías capítulo 9, versículo 2. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Prevaricar es el acto de tomar decisiones en contra de la ley establecida intencionalmente. Y eso es lo que hacían los sacerdotes de Yahvé en toda la historia de la nación hebrea. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible: mentirosos que apoyan a los malvados. La mentira es la herramienta preferida de la élite sacerdotal. Si elaboraron la leyenda del Éxodo para engañar al pueblo, cualquier cosa se podía esperar del régimen religioso. A través de la mentira, los profetas adulaban por dinero a los potentados malvados, dándole mensajes edulcorados para arrancarle dinero, un asalto fino y divino. Los ricos de la Tierra Santa contaban con el apoyo de los miembros de la élite sacerdotal para seguir oprimiendo al pueblo y esclavizando a sus propios compatriotas, incluido toda su familia. Los profetas con la mentira se hacían compinches de los malvados poderosos, pisoteando la ley de su Dios Yahvé y los derechos de sus hermanos más débiles. Con esta actitud, los profetas se convertían en unos agentes de corrupción y de esa manera se corrompía toda la sociedad, todo el pueblo. Por eso dice Jeremías, para que nadie se convierta de su maldad. Así que la santidad de los levitas de Yahvé siempre fue puro cuento, porque la idolatría y el politeísmo de sus sacerdotes generó un equipo de hombres ambiciosos, crueles y perversos, dispuestos a todo para mantener el poder y enriquecerse a costas del pueblo explotado con el engaño de sus líderes religiosos. Esta fiesta de la mentira llegó hasta el siglo I de nuestra era, donde el profeta norteño Jesús de Galilea denunció ampliamente a la élite sacerdotal corrupta y sanguinaria. Termino con la observación del historiador romano Tácito. Muchas son las leyes en un estado corrompido. Reitero, muchas son las leyes en un estado corrompido. Muy bien, agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.